Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Estimados compañeros y amigos, bienvenidos a otro capítulo de Síndrome Chilensis. Bienvenido, cabrón. Un podcast hecho por médicos. Jaime, ¿cómo estáis? Bien, pues estamos bien porque hoy tenemos un invitado estrella. Deluxe, ¿o no? De lo mejor que podemos conseguir acá en el regional. Pum. Eso. Bien. No tanto. Ah, Pero un grande. Buen invitado. ¿Presentémoslo o que se presente él? Sí, que se presente él. Bueno, que se presente él, po. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Rubén Beltrán, soy médico, soy neurólogo y actualmente trabajo en el Hospital Regional en la unidad de tratamiento de ataque cerebrovascular. Oh, interesante. Wow. Suena Bueno. bastante interesante eso de cerebrovascular. Y de ataque, ¡pum! Tiene, Ataque. ¿Tendrá algo que ver con lo que vamos a hablar hoy día, o no? Yo creo que sí, un poco, ¿no? ¿Tú creí? Sí, por algo lo invitamos. pues. ¡Eso! Oye, y ojo que sacamos a uno y pusimos a otro. Esto es un ajedrez. Ya, Vamos sacamos un ratito a Sergio. Bueno, él voluntariamente aceptó salir un rato de este capítulo del podcast. Voluntariamente. Porque, bueno, teníamos a un invitado que nos sirve principalmente para hablar de este tema. Ya, el tema que vamos a conversar es... Rubén, ¿cuál es el tema que vamos a hablar hoy día? Hoy vamos a hablar de ACV. Perfecto. ACV. Ahora, Oye, ¿qué hace? Eso. Bien, bueno, el ACV es el ataque cerebrovascular, ¿cierto? Ok. En el anglicismo le llaman stroke, que significa en realidad un golpe, ¿cierto? Hace un tiempo acá le llamábamos accidente cerebrovascular. Sí, ¿ya? eso era frecuente. Yo lo había escuchado varias veces. Eso, y hasta ahora hay bibliografía que dice accidente Es cerebrovascular. como lo que le decía a la gente antiguamente, una apoplejía. Eso, o el derrame cerebral. Ah, derrame perfecto. Perfecto. Como para ir entendiendo y obviamente interiorizándose y familiarizándolo con los nuevos conceptos. ¿Ya? Exacto. Tengo una pregunta ahí, Rubén, antes que sigas. Me hablaste de ACV, ¿cierto? Ataque cerebrovascular. Es así, ¿no? Así es. ¿Es lo mismo que enfermedad cerebrovascular? Porque yo lo he escuchado indistintamente. Bien, es una muy buena pregunta. El ataque cerebrovascular es el momento en el que la enfermedad cerebrovascular hace su máximo daño al paciente, ¿cierto? Ah, Ok. buena la diferencia. Eso quiere decir que yo puedo tener una enfermedad cerebrovascular y esta puede tener varios episodios dentro de mi historia como paciente neurológico, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos nosotros hoy que la gente y que todos conozcamos? Es cómo identificar este ataque cerebrovascular. Claro. Ya, pero antes de eso, Antes de llegar antes de llegar a eso, porque ahí tú no vas a hablar de los síntomas, cómo de Claro. identificar y todo ese tema. Pero claro, como toda enfermedad, y como hemos visto los capítulos pasados, siempre, claro, entramos y definiendo como tal la enfermedad, que no es menor, ya, desde el punto de vista de la epidemiología, es decir, de la estadística, de cómo se comporta la enfermedad en sí. ¿Es una enfermedad poco común? Al ¿O es revés. muy Al revés. Pero para terminar la idea anterior, cambiamos esto de accidente por ataque porque creemos que accidente es algo fortuito, ¿cierto? Ajá. Y el ataque, en cambio, es un ataque de todos los factores de riesgo cerebrovascular, que ya vamos a hablar de eso en el futuro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Saber que esta es una enfermedad que es la segunda causa de muerte en Chile, Latinoamérica y el mundo, pero además es la primera causa de discapacidad en el mundo. Ahora, siendo duro, no sé si manejamos la estadística o no. Del punto de vista en el grupo etario, ¿ya? ¿Cómo andan los grupos etarios comportándose la enfermedad, el ACV? Bien. ¿Ya? O sea, mira, igual grupo etario, porque esto tiene que llegar a todas las personas, son las diferentes edades en donde se va a presentar. Ya, grupo etario es las edades por grupo, ya que puede ser joven, adulto mayor o muy mayor. No. Bueno, esa es la idea. Cuéntanos un poquito, ¿dónde es más frecuente esta enfermedad? Eso es algo que también en los últimos 10 a 15 años ha cambiado totalmente. Antes, ¿qué pensábamos? Que esta es una enfermedad de viejitos, ¿cierto? Claro. Sobre 65 años uno ya pensaba, acá hay un ataque cerebrovascular, hagamos imagen rápidamente, y esto ha cambiado. Nosotros ahora tenemos pacientes desde los 17, 18, 20 años, gente muy joven. ¿Y por qué crees que se ha ido dando este cambio? Este es un cambio por los factores
factores de riesgo de los que vamos a conversar. Uno, cambios también genéticos y cambios ambientales que hacen que la enfermedad se presente mucho antes, ¿cierto? Entonces, en rango etario, de todas maneras, el adulto mayor es quien en porcentaje tiene todavía el mayor número, pero ya no es de ninguna forma raro pensar que alguien joven que tenga un déficit neurológico agudo pueda tener un ACV. Ya, esto es muy importante, en la frase del síndrome chilensis. Esto es súper importante. Establecer de que hoy por hoy, que una persona eventualmente joven, ¿cierto? 30, 40 años, pueda tener un ataque cerebrovascular, ya no es tan loco pensarlo de que sí puede hacerlo en comparación quizás con un adulto mayor, ¿cierto? Que es mucho más frecuente quizás pensarlo, ¿ya? Entonces, aquí obviamente tenemos que tener, y creo que el mensaje no tanto para los médicos, sino que para la gente, que esto puede y está alcanzando grupos etarios más jóvenes. O sea, en resumen, se puede presentar a cualquier edad. Ya no importa si seas viejito, si seas más joven, si seas un niño, un adolescente, no. A cualquier edad te puede dar un accidente cerebrovascular. Lo importante es saber identificarlo, que allá vamos a llegar. Jaime, ¿quieres decir algo, no? Sí, me quedaba pensando en que significa que una persona o un joven igual puede tener varios accidentes cerebrovasculares. ¿En su vida? ¿O en su momento? ¿O en el momento? No, tengo entendido que ataque es como uno, pero la enfermedad me quiere decir que voy a tener varios episodios de accidentes cerebrovasculares. Y depende del diagnóstico y la etiología, sí. Alguien que comienza con enfermedad cerebrovascular aguda de componente genético puede tener varios episodios, y el objetivo de la intervención médica es evitar los episodios que van a venir, y darle un tratamiento que frene la enfermedad. Ya, hablar de genético, aclarando también nuevos conceptos que vamos a ir hablando. Genético es la herencia, es decir, lo que me heredó mi papá, o lo que me heredó mi mamá, o lo que está dentro del grupo familiar. Estamos hablando de platita. ¿Ya? ¿Ok? Exactamente, son los genes, ya la carga, ya ese tipo de cosas. ¿Listo? Me hablaste de factores de riesgo. Eso es muy importante, ¿cierto? Clásicamente en enfermedad cerebrovascular hay dos grupos de factores de riesgo, los que son modificables y los no modificables. En los no modificables no tenemos mucho que hacer porque son no modificables: edad, sexo, genética, ¿cierto? Pero en los modificables es donde todos los médicos y la población en general tenemos que trabajar. Ahí hay que intervenir. Claro. Y son un grupo que son enfermedades. Por lejos, el que más participa en el ACV es la hipertensión arterial. Hipertensión arterial, primer capítulo lo tocamos, lo abordamos, establecimos varios elementos, explicamos lo que era la presión arterial, hablamos, tiramos algunas tallas con respecto a eso, y hoy en día estamos viendo ya también consecuencias como tal de una hipertensión que no está bien cuidada, ¿cierto? Entonces, ese es uno, ¿cierto? Ese es uno. El segundo, que también es de los que son de mayor incidencia en pacientes con ACV, es la diabetes mellitus. También en uno de los capítulos anteriores conversamos sobre diabetes mellitus, así que no olvides verlo, visualizarlo, porque todo esto que estamos hablando, si se dan cuenta, se va engranando y vamos encontrando nuevas enfermedades con factores de riesgo de lo que ya hablamos. Otro de los factores de riesgo que uno debe tener siempre atento a la evaluación es la dislipidemia, o la cantidad de grasa elevada en el cuerpo. Buen concepto. Sí, ¿ya? Que en algún momento en síndrome chilensis también lo vamos a conversar, porque es muy frecuente dentro de la población. Sí, de hecho yo conozco a harta gente conocida que tiene problemas de grasita en la sangre. Sí, yo soy uno de esos. Me tengo que identificar. Colesterol alto. Ahora, ese tema de la grasita, siempre la gente dice, no, tengo el colesterol bueno, malo, tengo el colesterol malo muy alto. Los triglicéridos. O los triglicéridos. ¿Cuál es el que afecta realmente en el tema neurológico? En el tema neurológico, el LDL es al que nosotros le perseguimos. ¿Y ese cuál es? ¿El bueno o el malo? Ese es el malo. El malo. El low, ¿cierto? Ya, ok. Entonces, el pesado, el que nos hace que las placas de colesterol comiencen a formar placas de ateroma en las arterias, ¿cierto? Ya, eso son acúmulos de grasa en los vasos sanguíneos. Así es. Entonces, si sumamos procesos inflamatorios de los vasos por la hipertensión, más procesos inflamatorios por la diabetes, más grasa circulando
eso se genera para que la placa sea una placa que puede romperse en cualquier momento cuando se crea. Así que es una bomba de tiempo para los pacientes. Sí. O sea, síndrome chilensis. Síndrome chilensis. Eso es síndrome chilensis. O sea, Eso. en términos simples, como cuando se te tapa una cañería, po. ¿Cómo se acumula sarro en la cañería? Y se rompe la cañería, pues. Exactamente, es así, ¿no? Y se rompe el sarro. Y se libera el sarro. justamente lo pondremos como ejemplo cuando veamos la clasificación del ACV a la cañería, porque le pasa una cosa al uno y le pasa la otra al otro, ¿cierto? Perfecto. Así que, y por último, para terminar con los Los no factores de riesgo modificables, modificables. uno de esos, muy acorde con los lípidos altos, es la obesidad y el sedentarismo, ¿cierto? Algo en el que todos podemos trabajar. Oye, en ¿tiene realidad. algo que ver esto? ¿El cigarrito? Esa le estaba resguardando. Ya. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo que les acabo de decir son enfermedades que pueden venir por procesos o patológicos heredados, pero no son hábitos, ¿cierto? Claro. A excepción de poder hacer un hábito, el deporte y bajar los lípidos. Pero uno de los hábitos que terminan y destruyen todo esto es el tabaquismo. ¿Cierto? Así que el tabaquismo yo le saco de los modificables a los autoagredibles. Es de los pocos factores que uno se agrede de forma Voluntaria. voluntaria, con un deseo. Sí. Ojo, y en esto hay que pensarlo. No todo es del deseo, también puede haber una adicción debajo, también puede haber un proceso en salud mental. Hay cosas que hay que evaluar. Pero siempre que uno detecta un tabaquismo, es una alerta roja para actuar. Claro. Y no solamente para el ACV, para otras enfermedades. Justamente. Hemos tocado el tema del tabaco, que está en todas las enfermedades. En todas las enfermedades. Hemos hablado de gastritis, capítulo hemos hablado de anterior hablamos de hipertensión, de incluso las adicciones cuando hablamos de salud mental. Es un tema no menor. Bueno, siguiendo un poquito con toda esta temática de ataque cerebrovascular, de un poquito los factores de riesgo, ¿cierto? Hay varios acá en donde tenemos que hincar bien el diente, tanto nosotros de la parte médica y ustedes también como personas, como pacientes, como usuarios de un sistema de salud, que también hay que hacerse responsable de las propias enfermedades que uno puede llegar a tener. Es decir, si yo soy hipertenso, soy consciente que soy hipertenso, lo más prudente es que yo me trate esa hipertensión arterial. Lo mismo ocurre con la diabetes, lo mismo ocurre con los excesos de grasa que hay en la sangre, que nosotros le decimos dislipidemia, y si, bueno, obviamente si fumamos o bebemos alcohol quizás como un factor de riesgo, en este caso acá hablamos precisamente del tabaquismo, no autoagredirse, ¿cierto? Agredirse, perdón. Entonces es súper relevante. Oye, en realidad se va sumando. Sí, exactamente. Oye, y un detalle no menor es que con síndrome chilensis estamos educándolos a ustedes. Entonces, la intención es que ustedes ya saben de lo que estamos hablando o de la enfermedad que ustedes pueden tener y la forma en que la pueden prevenir o tratar. Entonces, no nos hagamos los ciegos y démonos cuenta de que todas estas enfermedades nos pueden ocasionar esta otra que es más grande, el accidente cerebrovascular. Incluyendo que están al alcance ya de la familia, del alcance de la mano. Es una patología, una enfermedad que es muy prevalente. Acaba de decir Rubén que es la segunda causa de muerte en Chile, América Latina y el mundo. No es menor, ¿ok? Siendo la principal causa de minusvalía, ¿cierto? No sé si es correcto ese concepto hoy en día. Ya no, hoy en día le llamamos discapacidad. ¿De discapacidad? ¿Cierto? ¿En personas de qué edad, más o menos? Y puede ser, tal como dijimos, en todas las edades. Entonces ¿cierto? no es menor, ¿ya? No es menor. Una persona de 30 años, 35 años que tenga un ataque cerebrovascular y que quede con una discapacidad motora es bastante fuerte, por supuesto. Y esto también, porque todo eso lleva un costo, el tema de la rehabilitación, el tema de los tratamientos. La edad productiva que tiene el paciente, la persona en este caso. Sí. Oiga, Doc, y me menciona, por ejemplo, nos mencionó el tabaquismo, pero por ejemplo vemos en los jóvenes, las fiestas, por ejemplo, uno ve, por ejemplo, los infartos cardiovasculares, el consumo de cocaína, por ejemplo, el uso de sustancias en los ACV también ha aumentado, por ejemplo, el número en personas jóvenes, no sé, jóvenes de 20 y tantos años con ACV por uso de sustancias, por ejemplo. De todas maneras, ojo, y ya no solo hablamos de cocaína, hay otro tipo de drogas que ya está en el mercado chileno que todos como padres, quienes ya somos padres, tenemos que levantar las antenitas, ¿cierto? Porque son drogas que vienen disfrazadas, vienen colorizadas, vienen de forma atractiva para el consumo. El Tusi, por ejemplo. El Tusi es una mezcla de anfetaminas que generan
reacciones simpático-miméticas del cerebro. ¿Qué es eso? Es despliegue de adrenalina intensa que hace que las arterias tengan vasoconstricción, que estas se aprieten fuerte, y eso puede generar hemorragias cerebrales o infartos cerebrales, ¿cierto? Entonces, eso es orden del día que tenemos actualmente. Oye, Rubén, ahora pasando a elementos ya más puntuales, teniendo en consideración que yo me acuerdo cuando pasé por Neuro, un profe que tuve ahí que también trabaja con nosotros, no lo vamos a mencionar para no quemarlo, pero mencionaba que el tiempo es oro, ¿cierto? El tiempo es oro, o es tiempo cerebro, escuché yo también en algún momento. Así es. Pero vamos a hablar de los síntomas, ¿ya? De los síntomas que tienen que ver con los ataques cerebrovasculares y lo importante que es detectarlos, ya, y en el momento en que tenemos que detectarlos, ¿cierto? Eso. Ahí lo que primero uno tiene que pensar como persona y familia es que el déficit neurológico es de instauración brusca, ¿cierto? Es ictal, es algo que ocurre en cualquier momento del día, a cualquier hora del día, en cualquier contexto, pero de forma ictal. Eso es rápido, abrupto. Eso es rápido, ahora ya. ¿Sí? Aquí nosotros podemos presentarlo, ¿cierto? Perfecto. ¿Y cómo se presenta? Como una deficiencia de una función neurológica. ¿Cuáles son las más frecuentes? La vigilia, o estar atento, estar vigila, estar conectado. Despierto, ¿cierto? Despierto. Ya, eso, vale. El lenguaje, la falta de emisión del lenguaje, ¿cierto? Balbucean, ¿no? Así como intentan no sé. Sí, intentan comunicar algo, pero no pueden. No le salen las palabras, no le sale el lenguaje, ¿cierto? Además de eso, la falla motora de cualquier parte del cuerpo, que deje de mover una pierna, deje de mover un brazo, que deje de poder caminar, ¿cierto? Que nosotros le llamamos ataxia, que no tenga equilibrio para caminar, o que comience con un proceso de vértigo, de mareo intenso, que se le mueva la casa. Eso es de forma rápida detectable por un familiar, brusca, ¿cierto? Y si es así, eso es una alarma para salir corriendo a una urgencia, claro, ¿cierto? Corriendo, ojo, y quiero ahí hincar el diente con eso, es corriendo. El tiempo es cerebro. Si nos demoramos y esperamos que esto avance el tiempo con esta sintomatología, estamos perdiendo cerebro. Neuronas. Se están muriendo neuronas. Y la rehabilitación puede ser peor. Ahí después vamos a hablar de todo ese tema, pero si no actuamos rápido frente a estos síntomas, por supuesto que la consecuencia puede llegar a ser peor. Síguenos contando, Rubén. Entonces, además de esto, uno tiene escalas prehospitalarias, ¿cierto? Que uno sabe y uno dice, puede ser necesario que todo el mundo sepa, porque son simples, ¿cierto? Por ejemplo, una de las más utilizadas a nivel internacional es la escala FAST, que es Face, Arm, Speech y Time, ¿cierto? Que son... Qué buen inglés, sí, pero por favor. Entonces, Face es palabras para la gente, a ver cómo es el tema. Face de cara, ¿cierto? Si se me enchueca la cara, si no puedo mover una parte de cara, ¿cierto? Arm, si algún brazo se me cae, si no puedo mover el brazo, si se me cae, ¿cierto? Speech de lenguaje, no puedo emitir. Y time, el tiempo. Y ahí uno dice el tiempo para llevarlo hacia la urgencia. Eso es lo importante. O sea, esos tres síntomas principales nos tienen que hacer correr a la urgencia. ¿Los podemos repetir? ¿Cómo es? Cara de face, ¿cierto? Listo. Arm de brazo, ¿cierto? Y speech de lenguaje. Uno entonces, deja de hablar. Ahora, mi pregunta. Pero yo, claro, yo creo que ya con uno hay que irse a la urgencia. Eso, con uno de esos, con un punto de esta escala, entre comillas, uno ya tiene la necesidad de salir corriendo. O sea, que esté presente cualquiera de estos elementos de cara, brazo o hablamiento, dijeron por ahí, habla, ¿cierto? Yo tengo que partir corriendo a la urgencia. ¿Yo puedo ir a cualquier urgencia? ¿Cualquier urgencia está disponible como para mí derivarme a algún servicio mayor? Esa es muy buena pregunta, ¿cierto? Y la respuesta es, la más cercana es la mejor. Muy bien. ¿Cierto? Sí. Porque yo no saco nada subiéndome acá, si al Esteban le da un síntoma agudo y le voy a llevar a Santiago en 2 horas y media, ¿cierto? Porque justo me toca el taco. ¿Cierto? Claro. Yo no sé. Lo más probable es que la más cercana sea en donde podamos iniciar el manejo. ¿Manejo básico? Exacto, el manejo básico para brindarle
neuroprotección a ese cerebro y ya encaminarla hacia el mejor servicio. Excelente. ¿Cierto? Así que, importante. ¿cuál es la mejor? La que esté más cerca. Perfecto. Buen mensaje ese. Buen mensaje para tenerlo en cuenta para ustedes, familias, cuando tengan algún familiar, ¿cierto? Que pueda estar presentando estos síntomas. No me voy a cansar de repetirlo. Face, de cara, es decir, cara como tal. Brazo, ¿cierto? Lenguaje y el tiempo, ¿ok? Y el tiempo es súper importante en estos casos y obviamente hay que tenerlo en cuenta. Darle la importancia en realidad, porque típico que, no sé, pues están almorzando en la casa el domingo y al abuelito empieza a hablar casa de pescado y dice, no, el tatita ya empezó. Se desorientó. Se desorientó el tatita, y no, ahí vamos a ver cómo está, vaya a acostarse un ratito. Oye, eso es Y después clásico, lo vaya a ver, es después lo vaya a ver clásico. y el tatita ya no se mueve, ese es el problema. Tatita ya ¿cierto? no está. Eso pasa, ¿no? Es verdad. ¿Cierto? Es muy frecuente. Pasa mucho. Es Sí. clásico. Al año nosotros en las hospitalizaciones tendremos 10 a 15 casos que se acostaron y ya. Oye, se acostaron. ¿Se acuerdan? Discutiendo acá de esto de acostarse, porque me sale una pregunta, uno busca redes sociales, ¿caché? Cuando estás con insomnio en la noche y te sale... No Es sé, un no mito, tengo redes es un sociales. mito, es un mito, ¿ah? Cuando te dicen ¿Esto es un mito? tomarte un vaso de agua en la noche evita un ACV, un accidente cerebrovascular. ¿Verdad o mentira? Ya, ahí hay una cosa sobre el ritmo circadiano, ¿sí? La mayor parte de ACVs se presentan entre la madrugada y la mañana, ¿cierto? Porque es cuando el ritmo circadiano baja sus defensas y el ritmo que genera la tonía de los vasos disminuye, Sí. ¿cierto? ¿A qué se refiere con circadiano? El ritmo circadiano son las funciones que normalmente el cuerpo hace de forma relativa en el día. Ok. Ejemplo, ritmo circadiano es Dormir, po. dormir, Dormir. ¿cierto? Dormir. Entonces, yo como le digo a mi cerebro que es hora de dormir cuando no hay luz. Mi nervio óptico dice, no hay luz, se acabó. Vamos a hacer tutito. Es lo que le llaman el reloj biológico, ¿no? Justamente, Eso. ¿cierto? Entonces, justamente también los vasos, en el momento en el que baja el cortisol, que es nuestra, No, la hormona hormona del del cuerpo, nuestra ¿cierto? hormona que nos mantiene alerta, hace que también baje el tono vascular. Y ahí se generan este tipo. O sea, hay una serie de fenómenos complejos. Pero que el tienen vaso que de ver- agua, ¿me salva o no me salva? No le Necesito sal- saber. no le salva, No me doctor, salva, no le no. Voy a dejar de seguir esa página. Es mejor dejar de fumar, Hay que hacer recortarla. ejercicio. Bien, bien, bien. Y que sigan haciéndome chilense y no se olviden. Está Acá bien. damos buenos consejos Eso. de verdad sobre salud. Muy bien. Ahora, otra pregunta. No sé, Cris, si queréis conversar algo más. No, sigamos. No, sigamos, Está démosle. súper buena la conversación. Oye, pucha, a ver, hartas dudas, porque es un tema frecuente, es un tema que uno ve siempre en la urgencia, cuando trabajamos en la urgencia, que interconsultamos con los neurólogos. Pero bueno, esta cuestión tiene tratamiento, ¿no? Muy buena pregunta. Tiene buenos tratamientos. Si me preguntabas de esto en 1990, la mirada era al piso y a lamentarse. Y Que la fuerza te ¿Cierto? acompañe. Eso. ¿Cierto? Ahí está la Pero, marca. Ahí está la Claro. Pero desde 1995, con el uso de Alteplase, ya aprobado por la FDA, ¿Qué es el Alteplase? el Alteplase es un fármaco fibrinolítico que en sí sirve para que si el trombo está alojado en esta tubería de la que hablábamos, se pueda despegar de ahí y deshacerse. Como se disuelve el Se coágulo, disuelve el que coágulo. dice la gente por ahí que... El trombito se rompe. Sería como la Eso. soda cáustica en este Bien, más caso. o menos, Sería claro. como la soda Como cáustica la de la soda cáustica de la cañería. cañería. Muy bien. Ya. Y a eso le llamamos los neurólogos trombolisis endovenosa, ¿cierto? Ok. O trombolisis química. Oye, pero ¿ya? eso depende del tiempo o me lo pueden hacer en cualquier momento. Y por eso es importante que mientras más rápido pille a mi enfermo y lo deje en la urgencia, es mejor el resultado. Hay muchos estudios clínicos, ya tenemos muchos años de experiencia en esto, que mientras más pronto se llega y se realiza la infusión del tratamiento, es mejor el resultado. ¿Cierto? Pero tenemos un tiempo. Tenemos gran un largo, ¿no? tiempo, un tiempo que es hasta 4.5 horas de inicio de síntoma conocido. Es muy poco tiempo. Es poco tiempo. Es muy poco poco ¿Cierto? tiempo. Es poco tiempo que a veces solo en el traslado, buscando un lugar de mayor complejidad, se nos va. Por eso el que más cerca esté es el mejor para el tratamiento. Y segundo, lo que hacemos los neurólogos en la urgencia es evaluar bien si fue el inicio de síntomas cuando uno dice que fue. ¿Por qué? Cuando uno da
este fármaco luego del tiempo establecido, suelen aumentar más los riesgos que los beneficios, ¿cierto? Y tenemos el riesgo de una hemorragia intracraneal, ¿cierto? Es una hemorragia. Una hemorragia de cerebro, ¿cierto? Que no es lo mismo que un ataque isquémico. Que no es lo mismo, ¿cierto? Ahí, para diferenciar, el ACV tiene dos tipos, ¿cierto? Ajá. El isquémico, que es cuando esta cañería queda obstruida y el flujo no llega a donde tiene que llegar. Claro. Y el hemorrágico, que es cuando la cañería se rompe. Y al romperse, sale toda la sangre y se desparrama. Entonces, el tratamiento trombolítico es para el isquémico, ¿cierto? Claro, una de las complicaciones es la hemorragia de cerebro. Okay. Pero bien aplicado en 4 o 5 horas está totalmente validado y es seguro darlo. Ahora, eso no es todo. En los últimos 10 años hay protocolos que con imágenes avanzadas, sea resonancia magnética o imágenes por perfusión, uno podría extender hasta 9 horas esa ventana. Excelente. ¿Cierto? 9 horas. Hasta 9 horas. Bastante. Y ahora sí es como más prolongado el tiempo que tengo como para poder jugar con la terapia. Oiga, ¿y esa tecnología está en Chile? ¿La tenemos acá? Esa tecnología está en Chile, la tenemos en el país y la usamos día a día, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, en Rancagua, que estamos en el regional, ¿contamos con la capacidad de resolver una problemática así? Actualmente nosotros contamos con un resonador, ¿sí? Un resonador con el cual lo usamos de forma urgente y podemos resolver la mayor parte de este tipo de pacientes. Una pregunta, o sea, si yo tengo estos síntomas, ¿voy a hacer prioridad en la atención en la urgencia? Porque sabemos que la urgencia a veces están demasiado llenas y que, bueno, empiezan a tirar los pacientes para atrás, por llamarlo de alguna manera, según sus síntomas, ¿no es cierto? Según su clasificación. Su triage, ¿cierto? El triage. Su triage. Sí. ¿Esto dónde queda? En el triage. En el triage. Eso. Pasa al primer lugar inmediatamente desde que llega a la urgencia, okay. ¿Cierto? Hay un código que acá usamos, por ejemplo, el 97, que le pusimos porque le tocó ese número, digamos. Claro. Pero el código 97, el personal levanta la oreja y sabe que tiene que correr. ¿Por qué? Porque ya hay instrumentado cada cosa que cada quien debe hacer, ¿cierto? Entonces uno ya ve que el enfermero jefe está ya armando, sin todavía tener la certeza que sea un ACV, está armando el alteplase, está armando las vías. Está preparando todo para administrar. O por no, ¿cierto? Y eso acorta los tiempos de inicio síntomas de aguja, que es algo que nosotros medimos para ver la calidad de atención. Perfecto, súper bien, súper bien. Me imagino que, bueno, ya se hizo el triage, ya el paciente llegó a la urgencia, se evaluó por el equipo de urgencia en general, neurólogo, se hizo la trombolisis. ¿Qué sigue después de eso? Ahí queda una patita más evaluando si este paciente tiene o no un gran vaso tapado. ¿Qué es eso? Es de las arterias grandes, sea la carótida, la cerebral media, la cerebral anterior, con una oclusión de un gran trombo. Eso hoy actualmente tiene criterio de trombectomía mecánica. ¿Qué eso es? Que eso es un tipo de cirugía en pabellón donde ingresamos desde la ingle o la radial hacia el trombo con un catéter. Lo tomamos y lo sacamos. Se saca. Y se saca. Se saca el coágulo, como dicen por ahí. El coágulo, sí. Se lo saca, ¿cierto? Hay estudios de ese tipo de procedimiento que se puede hacer hasta 24 horas desde la instauración de síntomas. Se necesitan imágenes por perfusión, pero esto está cambiando mucho. Oye, ¿hay alguna diferencia entre que se ocluya un vasito chiquito y un vasito más grande? De todas maneras, ¿cierto? El grande, por ser grande, ocluye grandes territorios, ¿cierto? Entonces, una carótida tapada es un hemisferio tapado. Mucho cerebro comprometido. La mitad catástrofe, ¿cierto? Catástrofe. Al revés, un vaso muy pequeño en puente o un cortical muy chiquito, es pequeño el déficit. No siempre, ojo, en neurología no es así. Claro. A veces un vaso chico pero muy mal puesto en un sitio elocuente, en un sitio que dé mucha síntoma, también es negativo, ¿cierto? Oye, Rubén, ya más o menos como para ir en lo último de todo esto, existen las UTAC, las mencionaste al principio, bueno, tú trabajas en una de esas, en una de ellas. ¿Pero qué es el UTAC? ¿Qué significa UTAC como tal, la sigla? Y en segundo lugar, ¿qué se hace ahí? Eso, entonces, la UTAC son unidades de tratamiento del ataque cerebrovascular. Unidades comandadas por médicos que se dedican a esto, ¿cierto? ¿Y cuál es el fin? El fin es evitar las complicaciones de estos ACVs, ¿cierto? Es gente entrenada específicamente para esto,
con un grupo de intervenciones médicas y sobre todo de enfermería y rehabilitación que hacen que el paciente no se complique y que de su ACV pueda tener el mejor tratamiento, tanto médico, pero de rehabilitación también. Claro, y que no me den nuevos ataques. Que ahí va el concepto, que son dos cosas diferentes, enfermedad y ataque. Así es. 1 y 2, además, eso enlaza para que el paciente pueda continuar su rehabilitación comunitaria. Porque, ojo, los ACVs, como generan gran discapacidad, van a necesitar una rehabilitación que uno la plantea 3, 6, 9, 12 meses, al menos. A largo ¿cierto? plazo. A largo plazo. ¿Cierto? Jaime, no sé, queríais mencionar algo último, chiquitín. Algo chiquitín tenía que ver con, bueno, muchas veces se habla, hablando esto de los jóvenes y todo, de que tenía un aneurisma, le dio un aneurisma. No sé si nos puede iluminar un poco con respecto a eso, ¿ah? Sí. Tiene un aneurisma porque se preocupa la gente, mira, murió joven y no, es que tenía un aneurisma. ¿Qué es eso? Un aneurisma está dentro de la clasificación de las hemorragias intracerebrales. Esta es una dilatación de un vaso, ¿cierto? Una dilatación que suele estar así desde el inicio de la vida. Y en su momento, por factores de riesgo no bien protegidos, se rompe. O sea, uno nació con eso, ¿no? Uno nació con eso, ¿cierto? Y con el tiempo se va deteriorando hasta que se rompe. Oye, es una enfermedad grave. Harta gente ha tenido esto. De hecho, nuestra expresidenta Michelle Bachelet fue operada de un aneurisma cerebral. Pues. Claro. Ya, famosa también la actriz Carolina Fadich, que murió de esto. Pero bueno, así podríamos seguir mencionando. Es frecuente, en fin. es muy frecuente. ¿Cierto? Sí. Oye, bueno, ya yo creo que con este tema, yo creo que todos estamos claros más o menos cuándo tenemos que consultar, cuándo tenemos que acudir a una urgencia. No olviden que la urgencia mejor o más buena es la que está más cerca. Ya no pierdan tiempo si aparecen los síntomas. Recuerden los 3 ya principales. El cara, el brazo y el lenguaje. Ya se te trabó la lengua. Sí. Eso. Entonces, Van a eso no lo olviden, ahora. chiquillos. Si alguien de su familia lo tiene, vayan, consulten, acompáñenlo. Es súper importante llegar a tiempo. Tenemos poquitas horas para llegar y ya sabemos más o menos qué tipo de tratamiento nos van a brindar. Ya están todas las urgencias de Chile preparadas. Nos contaba fuera de cámara que a nivel de Chile tenemos muchas urgencias preparadas para esto, ya sea en clínicas, en hospitales. Entonces, no duden en consultar. Sí. Agradecer también la participación de Rubén. Sí, muchas gracias, el acompañamiento Rubén. que nos hizo, Encantado. lo que nos acaba de brindar esta información. Bravo. Así que, bueno, darles obviamente el agradecimiento, decirle a todos ustedes que agradecerles, por supuesto, la compañía, la audiencia, la escucha. Y, por supuesto, síganos en lo que es Instagram, lo que es TikTok, lo que es Twitter, lo que es Facebook. Véannos. Y escucharnos en Spotify y vernos en YouTube. Acuérdense de apretar la campanita. Campanita, suscríbanse y compartir. Ya, nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Síndrome Chilensis. Un Hasta la podcast próxima. hecho por médicos. Chau, Chau, Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.